Bueno, en estas, lo que está predicando las leyes del reino, y yo creo que lo que voy a hablar hoy día cae como el anillo al dedo, como dice, ¿no? En esta semana, justamente, porque es el último día del año. Amén. Y siempre para el último día del año, ¿cuántos tienen metas o propósitos para el próximo año? ¿No? Yo creo que siempre cada uno de nosotros dice, voy a cambiar esto, voy a tratar de hacer algo diferente, ¿no? ¿Sí o no? Todos lo hacemos así porque realmente si tú no pones algo, las cosas no van a cambiar porque van a cambiar. Siempre nosotros tenemos que poner acción a algo para que las cosas cambien. Y la palabra de Dios justamente es, hermanos, para cambiar nuestra vida. Amén. He estado predicando justamente la ley del principio. Lo que ha hablado la ley del principio es cuando Dios habla, da una palabra, ¿qué sucede? Tú tienes que actuar para que esa palabra se manifieste en tu vida. ¿Y cómo vamos a actuar? A través de la fe, ponerle acción, ¿no? Por ejemplo, hemos estado predicando, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás, dice, todo lo demás será añadido. Amén. Ahora, ¿eso qué es? Vemos bien claro que es un principio que Dios ha dado, porque Él te está diciendo, cuando tú me buscas a mí primero, yo como un buen padre te voy a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Todos lo podemos decir, amén, lo conozco allá, pero ahora ¿cuántos hacemos ese principio? ¿Cuántos realizamos esa palabra? Un amén he oído por ahí. ¿No? La palabra dice eso, pero ¿cuánto? Es que es imposible. Ponemos muchas cosas en nuestra mente que pensar realizar primeramente el reino de Dios es imposible. No es imposible, es de acuerdo a las prioridades que pongas en tu vida. Si que el 2019 quieres que realmente esta palabra, este principio comience a trabajar en tu vida, tienes que hacer algunos cambios. Amén. Hemos hablado en la ley del Génesis. La ley del Génesis es un principio. ¿Me entiendes? Algo nuevo que se crea es un Génesis. He hablado justamente la anterior semana acerca del Génesis. Todo lo que tú hagas, lo que tú empieces, va a ir de acuerdo si ese empiezo es bueno o es malo. Amén. Si tú empiezas algo bueno y tiene un buen propósito, te va a ir bien. Pero si tú siembras algo o empiezas algo malo, te va a ir mal. Amén. Ahora voy a hablar el día de hoy justamente la ley del propósito, ¿no? Y cuántos tenemos que entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, para entrar al 2019, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que realmente el propósito de Dios se manifieste en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Actuar. ¿Me entiendes? Entonces aquí podemos ver, hermanos, los principios que están trabajando, las leyes que trabajan juntas. ¿No? Hay una ley, hay un principio, hay una palabra que Dios te puede dar, una palabra rema. ¿Cuántos tienen una palabra rema? Una palabra que Dios te ha hablado, una palabra que Dios te está poniendo para que sea dirección a tu vida. ¿Cuántos tienen una palabra rema? Oh, pastor, no la tengo. No hay problema. Si tú buscas y quieres, Dios te va a dar una palabra para que esa palabra sea la guía para tu vida. Yo tengo una palabra rema y cada vez que me estoy queriendo desenfocar, yo pongo esa palabra rema y la que me enfoca a mi llamado. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tiene que tener esa palabra rema. Entonces cuando viene ese principio y esa palabra yo la pongo en acción, ¿me entiendes? Cada cosa que la pones en acción crea algo nuevo, como he dicho. Entonces va a crear un Génesis nuevo que te va a llevar a la dirección para que el propósito se cumpla de esa palabra. ¿Puedes ver? Las tres leyes trabajan ahí juntas. El principio, lo haces el principio, cuando tú obedeces ese principio, nace algo nuevo, un nuevo Génesis nace y ese nuevo Génesis te va a llevar al propósito. ¡Wow! Pero está bonito ir, pero hay que hacerlas.
Amén. Entonces hemos hablado, ahora los que no han visto los mensajes de las leyes, vayan al web, hermano, ahí están las primeras 3 leyes, 2 leyes y con esta la tercera que estoy predicando, porque justamente no podemos entrar a un 2019 con el mismo enfoque. Tenemos que entender, decir, ok, hay un propósito, hay esta ley, hay un propósito que Dios ha creado, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Qué principio voy a usar para que esta ley funcione? Amén. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Ahí estamos, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos que ver primero, Dios ha establecido acá todo lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Tienes bien claro, antes no había nada, pero Dios dio la palabra y comenzó a crear la palabra. Y ahora Dios lo que creó con su palabra, no la ha creado solamente por crear. Él tiene un propósito de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender ese propósito, cómo yo lo voy a emplear en mi vida. La anterior semana hemos hablado un poco justamente de la Navidad, ¿no? Gente que party, muchachos, drogas y cigarros y esto. Otros que solamente la familia, regalos y todo eso. Otros hemos visto el shopping, las niñas que comprar y solamente shopping, gastos y todo, que pensamos que eso es la vida. ¿No ve? Pero no. Entonces cada uno de nosotros dice, tengo que enfrentar este 2019 con un nuevo propósito. Entonces tenemos que entender, hermanos, que por la fe ha sido instituido, por la palabra de Dios, lo que Dios ha creado. Y eso es lo que a nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios tiene poder. Todas las cosas visibles se han hecho por la palabra de Dios. Si tú pones en todo este mundo, todo lo que está sostenido, es por su palabra. Todo lo que sostiene esto, hermanos, es por su palabra de Dios. Uno no puede imaginarse, pero dice, por fe. Si tú no lo crees por fe, te va a costar creer. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces tú tienes que ver que las palabras que Dios lanza, las palabras que Dios lanza, tiene un gran propósito. Amén. Vemos cuántos tienen su Biblia. No está bien ahora si tú tienes en el móvil. No, ok, bueno, la Biblia, pero espero que tengas por lo menos acá tu Biblia, ¿no? Y espero que cuando haga una cita estés mirando la Biblia en tu móvil, no estés mirando otras cosas. Y hay gente, en serio hermano, que acá se ponen a mirar otras cosas en la iglesia. Ah, pastor, ya. Amén. Entonces tenemos que entender Isaías 55:11. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, en otras palabras podemos decir el propósito que Dios quiere. Amén. Y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Si tú entiendes esta palabra, cuando Dios, la palabra de Dios, toda esta palabra de Dios sale de la boca de Dios. Acá está diciendo toda palabra que está saliendo de este libro, dice, es para que será prosperada para aquello que le envié. O sea, cuando hay una palabra, el propósito de esta palabra es que bendecirte. Pero ¿por qué no podemos recibir la bendición de esta palabra? Uno, porque no la creemos, no la leemos, o la leemos y no la ponemos en acción. Porque aquí está respuesta para todos tus problemas. Cualquier problema que tú me digas, pastor, tengo el problema. Ok, vamos a la Biblia. No, yo quiero que usted me diga. No, la Biblia. ¿No? Porque a veces queremos oír lo que queremos oír. Que alguien te diga lo bonito que es, sí está bien, sí lo comprendo. Pero no, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a ese tu problema?
Ayer en la oración, esta palabra Dios puso ya en mi corazón. Y ayer en la oración he dicho, los dones van a comenzar a manifestarse. Amén. Y ayer vino palabra profética. ¿Y la palabra profética qué fue? ¿Quiénes estaban en la oración? ¿Qué dijo? Vean a mi palabra. Aquí está todo lo que ustedes necesitan, dijo Dios ayer. Proféticamente. O sea, estabas cumpliendo lo que estaba en mi corazón para hablar. Pero a veces nosotros queremos justamente evadir esta palabra y queremos que venga el hada mágica, ¿no? Y cuando tienes un problema, ¡ching! Listo, ya, cambió. No sucede así. Tenemos que caer a una realidad, hermanos, porque muchas veces en el Evangelio estamos yendo de acá para allá para ver cuando una palabra nos da y wow, qué palabra, qué es eso, wow, gloria a Dios, amén, aleluya. Buena palabra, bueno, pero si tú no la pones en acción, porque esas palabras te va a medir a que tengas que hacer cambios. Y la gente no quiere hacer cambios porque estamos acomodaditos, ¿me entiendes?, a un ritmo de vida. Entonces, para que haya un cambio, tú tienes que tomar una decisión bien clara. ¿La hago o no la hago? ¿Quiero seguir viviendo así o quiero cambiar realmente mi vida? Porque este libro ha sido escrito justamente para bendecirte y cambiar tu vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que entender, cuando Dios habla en su palabra, tiene un propósito para tu vida. Hemos hablado, justamente he hablado del principio. Cuando hace el principio nace el Génesis, y el Génesis te va a dar el propósito para tu vida. Tenemos que entender, hermanos, que la anterior semana hemos hablado que todo lo que Dios ha creado así con un propósito, ¿no? Dios nos ha hablado, y voy a volver a repetir la escritura más un ratito, que Él nos ha dado la autoridad sobre todo, dice, ¿sí o no? Sobre toda bestia, sobre todo animal, sobre todo, ¿no? Y he hablado porque ¿cuántos tienen miedo al ratón o a cositas, a cositas así chiquititas? A veces tenemos miedo. ¿Cuántos tienen miedo al ratón? Voy a traer ratones, voy a soltar aquí, ¿no? Entonces, porque en el plan de Dios, cuando Dios tuvo la relación con Adán, todo lo que Él creó, todos los animales eran para que se lleven bien con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en un mosquito? ¿Por qué un mosquito es así tan chiquitito? Un mosquito te puede picar y te puede matar. ¿Por qué? O tú dices, ¿por qué Dios has creado a ese mosco así? No, porque todo lo que ha sido, ¿me entiendes?, se ha pervertido por el pecado. Porque la función, ahora yo no sé, hermanos, si había mosco en el huerto del Edén, pero por ahí eran moscos y mosquitos tranquilos, no picaban, ¿no? O esas arañas. Ahora hay arañas, hermano, la viuda negra. ¿Cuántos conocen la viuda negra? Una picadura de la viuda negra, estás chao. Ya. ¿Sí o no? Una abejita tan bonita, las bis que vemos, te pica y ¡pum! ¿Por qué? Porque justamente el pecado ha pervertido todo eso. Porque ese no es el plan de Dios, que crear un mosquito para que te pique y te dé. No. Pero el pecado ha pervertido todo eso. Pero Dios está diciendo, la iglesia tiene la autoridad. Entonces tenemos que aprender a actuar en base a esa ley del propósito de la palabra de Dios. Hemos hablado, hermanos, que acá Dios ha hablado, Dios está ratificando. Esta es la palabra de Dios, la que va a cambiar tu vida. Pero muchas veces ahora, ¿cuánto tiempo pasan en esto o en esto? ¿Cuál es más importante? La Biblia online, dicen, ¿no? ¿Cuántos creen en la Biblia online? ¿Cuánto tiempo pasas en esto o en esto? ¿Qué es lo que te está dando tu propósito? ¿Esto o esto?
Vas a encontrar tu placer, satisfacción un ratito, alegría un ratito, pero eso se muere. Pero aquí vas a encontrar tu propósito, tu alegría, todo lo que tú necesitas para que tú vivas una vida, como Dios lo dice, bendecida y feliz. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿No? Entonces muchas veces este teléfono no digo que el teléfono es malo, a mí me es de utilidad. Amén. Puedo aquí ver mis emails, puedo ver, a veces cuando no puedo venir a la oficina, acá me entran mis... Lo puedo usar con un buen propósito. Puedo comunicarme con mi país, puedo ver cómo está mi mamá, tal vez pueda verla a mi mamá, ¿me entiendes? O sea, puedo usar para que me conecte con mi familia, lo puedo usar con un buen propósito. Pero si me estoy yendo y estoy abusando este teléfono, ¿me entiendes? En vez de beneficiarme, me va a lastimar. El abuso de este aparato a muchos está apartando más de la presencia de Dios, porque se la pasan más acá. Tú puedes ver a la gente, yo me doy cuenta cuando la gente, yo me puedo reunir y puede estar el aparato ahí. Estás hablando y ya están mirando su aparato. Y si se prende, ya lo están. Ya hay vicio, ya no pueden estar, ya hay algo donde le quitas. Oh, man. ¿Cuánto yo quisiera estar, cuánto quisiéramos estar así que cuando no tengo la palabra de Dios me desespere de leer la palabra de Dios, de usar este libro? ¿Ah? ¿Cuánto me daría? ¿Cuántos tienen esa gana de usar este libro? Mira mi Biblia, mira mi dedo, ya está bien marcada ahí. Está usado, en otras palabras, la estoy abusando mi Biblia, pero la estoy abusándola. Esto es lo que me ha dado propósito por los 20 y tantos años que tengo sirviendo al Señor. Amén. Abusa tu Biblia. Ay, pastor, ¿cómo no? Ay, algunos las tienen intocables sus Biblias. Ay, de vez en cuando la desempolvan. La guardo ahí para que no se me gaste, pastor. Yo amo mi Biblia, aunque ya está rota, viejita, todo, pero esto es lo que me guía. Esto me satisface un ratito. Entonces, si queremos cambiar nuestro propósito para el 2019, esto es lo que tiene que reinar. Y a nosotros no nos gusta eso, porque hay una responsabilidad, un trabajo que tienes que hacer de apartar un tiempo para estar leyendo esta palabra de Dios. Porque aquí en la palabra de Dios hay miles de principios que están listos para que ese principio sea de bendición para tu vida y eso cambie y te dé un propósito. Así de sencillo. Entonces nuestra responsabilidad, ¿me entiendes? El 2019, porque muchos podemos poner, y sí, voy a hacer esto, no, voy a comer menos, voy a hacer dieta, está bien. Pero ¿qué es lo de adentro? ¿Qué es de renovar la mente? Nuestro primer propósito para el 2019 tiene que ser renovar mi mente. Dicho Señor, yo tengo que seguir renovando mi mente continuamente. No, entonces tenemos que nosotros, hermanos, aprender a que la palabra de Dios, tú tienes que usarla. Porque es lo que te va a dar el propósito. Yo te puedo dar un mensaje de aliento para el 2019, bonito, pintártela bonito, que ahí... Pero para mí, y espero que para todos ustedes, para los líderes, todo eso, esto tiene que ser el propósito. Porque la palabra es la que te va a guiar. Aquí tienes todo lo que tú necesitas. Para el área que tú necesitas, hermano, la palabra de Dios te va a instruir. Pero a veces la leemos, te enfrenta, porque la palabra de Dios dice, ¿está para qué? Para animarte, pero también está para disciplinarte. Y ahí es cuando no queremos, ¿no? Cuando abres y dice que tienes que hacer esto. Ay, no, a ver, hermano, ¿qué dices tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿No ve? La palabra te está disciplinando, te está hablando que tienes que cambiar, estás haciendo mal. Ay, no, entonces, a ver, ¿qué me dice mi líder? Tal vez mi líder me va a decir otra cosa. No, cuando Dios te habla es porque te ama. Y dice, a los que ama, disciplina. Y no estoy hablando de la disciplina de que te va a traer una enfermedad. No.
Porque te va a hablar en la palabra y te va a doler, te va a lastimar. Men, tengo que cambiar. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser familiar. Porque este aparatito, siervo, en realidad es... Yo no... Por ejemplo, sé lo básico. Pero este aparato tiene miles de usos. Preguntarle a un joven. ¿No, jóvenes? ¿No ven? La otra vez una niña de 11 años me estaba dando una cátedra acá. ¿What? No sabía que haría esto, no sabía. Pero mejor no quiero meterme ahí, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Hay tantos secretos, tantas promesas acá que cada uno de nosotros no sabemos. ¿Cuántas promesas hay acá? Miles de promesas, principios para cambiar tu vida. Porque como dice la palabra, porque la palabra que sale de mi boca es para bendecirte. Somos sus hijos de Dios y Él quiere que tú vivas bien, que vivas saludable. Amén. Ahora vemos el propósito de Dios para la creación. Hemos hablado Salmos 115, 16. Y esto, bueno, la próxima, si no viajo a Bolivia lo voy a dar porque le he dividido en dos. Porque hay muchos propósitos que tenemos que aprender, ¿no? Entonces en Salmos 115, 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová. Amén. ¿Hay cuántos? No hay duda. Amén. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aleluya. ¿Cuántos hijos de los hombres hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, ¿qué te ha dado a ti? La tierra. ¿Para qué te ha dado la tierra? Para señorearla. Tenemos que entender, hermanos, que la tierra te la ha dado Dios. Todo lo que ha creado Dios es ¿para quién? Para vos. ¿Me entiendes? Nosotros somos ¿qué? ¿Me entiendes? Su creación, somos hijos de Dios. No solamente somos unos seres humanos. ¿Cuántos seres hay acá? No, yo soy un hijo de Dios. Y Dios ha creado toda esta tierra para este hijo. ¿No? Entonces tenemos que entender, hermanos, a entender que la tierra tiene todo lo que tú necesitas para que tú puedas vivir bien. Si Dios decidiera otra vuelta sacar a todos los humanos, destruir todo y dejarla a la tierra así, hay suficientemente riqueza todavía en esta tierra para otra vuelta empezar otra nueva generación. ¿Me entiendes? Hay suficientemente gold, plata, petróleo, todo lo que tú quieras. Esta tierra tiene lo suficientemente. Porque Dios no es un Dios que te va a dar alguito para que... No, porque la responsabilidad de nosotros es, porque el problema no lo vemos, no vemos lo que le llaman la parada. ¿Por qué? Porque abusamos. ¿Por qué esta tierra está así? ¿Por qué hay tanta hambre? Tanto he hablado la anterior semana, hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, esta tierra está gimiendo, por eso hay tanto desastre. No es que Dios está mandando su ira y todo eso, sino la tierra, el pecado, por eso se están viendo las cosas que están viendo. Por eso en los lugares que la gente se muere de Dios, no es culpa de Dios. Pero esa gente, ¿por qué se muere de hambre? Porque no tienen esta palabra, no usan los principios de Dios. Entonces dice, la bendición de Dios no puede llegar a ellos. Pero si nosotros decidimos vivir conforme a esta palabra, siervo, tu vida va a ser bendecida. Amén. Ahora hemos visto el propósito de Dios para el hombre. Hemos visto, la anterior semana he hablado en Génesis 26, 21, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuánto tú le dices gracias Dios porque he sido creado a tu imagen? Ahí es cuando te da la identidad quién eres tú en Cristo, en Él. Y en el 28 dice, los bendijo Dios, ahí está.
Entonces, si fructificar y multiplicar les dio el propósito. Entonces, en estos versículos puedes entender la identidad que Dios te ha dado. Ha sido creado a mi imagen. La autoridad que Dios te ha dado, que tú puedes tener la autoridad sobre todo. Y dice, ya, yo te he bendecido. Ahora con Cristo dice, eres bendecido y sobre bendición. Somos bendecidos y ahora el problema es que la iglesia ha perdido su propósito. La iglesia está perdiendo su propósito, siervos. Entonces el propósito de Dios es en Cristo. Por eso ha mandado Dios a Jesucristo para que Él venga y mediante Él recuperemos la autoridad que fue perdida. Amén. Porque cada uno de ustedes ahora tiene esa autoridad que Cristo, ¿me entiendes?, le ha quitado al enemigo. Pero nosotros tenemos que comenzar a actuar con los principios que dice la palabra de Dios. Porque el principio de la palabra de Dios te va a llamar a dar un paso más allá. ¿No? La palabra dice tienes que perdonar. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? De nuevo. Tienes que perdonar. ¿Para qué? ¿Cuántos han perdonado de corazón? Amén, espero que sí. Porque muchos dicen, uy, no, el perdón, no. ¿Me entiendes? Ayer estaba dando un siervo un testimonio que, wow. Y le compartí a mi hermana también y mi hermana me dice, men, eso era lo que estaba necesitando oír. No voy a entrar en mucho detalle, no voy a dar mucho nombre. Pero un siervo de Dios acá en la iglesia ha tenido un problema, ha sido lastimado, ¿me entiendes? A un principio, la carne del siervo, ¿me entiendes? Hacerlo yo voy a hacer. Pero el Espíritu Santo le habló, no, ¿lo vas a hacer tú o déjame que yo lo haga? Lo primero que lo llevó a este varón es decir, no, tú tienes que perdonar a estas personas que te han hecho daño. Tienes que perdonar. Él tenía la opción de decir, no, ahí tengo las pruebas, la evidencia, yo tengo esto para llevarme, puedo llevar al abogado a hacerlo, puedo destruir esto. Pero el Espíritu Santo, no, si lo haces en tu forma, va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, ok, amén. Fue donde las personas, les pidió perdón. No tengo nada contra ustedes. Porque no solamente fue él lastimado, sus hijos. Después él logró que sus hijos no sientan esos sentimientos hacia las personas que, ¿me entiendes? Logró esa reconciliación con los hijos y toda la familia. Pero el otro día Dios le habló y nos estaba compartiendo ayer. Dice, pero lo he hecho, pasó, pero el Espíritu Santo me está llevando a hacer esto. Porque en un momento, cuando me lastimaron, yo sentí odio, rabia, hablé cosas en contra de esa gente. Y ahora Dios me está llevando a que yo vaya y yo les pida perdón a ellos. ¿Me entiendes? Hermano, está loco, ¿cómo le han lastimado? ¿Cómo usted va a ir a pedir perdón? Porque esas áreas son las que muchas veces te tienen atado. ¿Cuántos están dispuestos a dar ese? Sí, pastor, yo ya perdoné, pero que irle a pedir perdón, Por eso mucha gente sigue atada a eso. Y cuando compartí con mi hermana tuvo una situación igual, su esposo la engañó, tuvo un hijo con otra mujer, bueno, lo perdonó. Regresó, pero ella todavía estaba luchando. Y cuando me dijo, el Espíritu, yo voy a ir a pedirle perdón a esa mujer, porque en su momento he hablado mal, le he mandado por el tubo, por allá. Pero cuando tú vas y pides perdón, eres libre. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde te enseña eso? Porque te dice, tú puedes encontrar, no juzgues, no hables. Ahí está. ¿Cómo no voy a juzgar, voy a hablar, me han hecho daño, yo tengo derecho? No hagas, déjame a mí. Pero no, yo quiero hacerlo. ¿Dónde encontramos esos principios para que nos haga libre? Acá. Entonces por eso, hermanos, si tú quieres vivir una vida libre, hay un principio y hazlo. Aunque te cueste, aunque te salga de tu confort, tú tienes que obedecer, no lo que dicen tus sentimientos, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén.
Están muy silencios, hermano. Están pensando y eso es lo que quiero. Porque yo no quiero entrar a un 2019 igual. Van a haber cambios, tiene que haber, pero hay son decisiones que hay que tomar. Porque yo tengo que basarme en lo que dice la palabra de Dios, no mis sentimientos. Y tú tienes que basarte en lo que dice la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Amén. En Efesios, el propósito de Cristo, en Efesios 1, del 9 al 10, dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, dice, en Cristo. Dios, su propósito es de reunir todo en Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces, si tú tienes a Cristo, Dios quiere que a través de Cristo, todo lo que la potencia que tienes en Cristo, tú lo tienes. Porque la palabra habla que si tú eres igualito que Cristo, como Cristo es, así eres tú, dice acá en la tierra. ¿No ven? Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo, tu espíritu vuelve a nacer y eres igual a Cristo, el mismo espíritu. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros como iglesia comencemos a hacer la voluntad de Dios. Voy a más rápido, en Efesios 3, 10, 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ok, entonces Dios, ¿qué te está diciendo en este versículo? ¿Qué dice? A ver. Ok. Y en la sabiduría de Dios hay todo. Todo lo que tú necesitas para que se manifieste Dios a través tuyo. No está diciendo voy a usar a los ángeles, voy a usar a ciertas personas inteligentes, voy a usar a profetas o voy a usar a esto. Está diciendo por medio de la iglesia, a los principados, o sea, nosotros tenemos acá la autoridad a los principados, potestades y en los lugares celestiales. Eso se tiene que sujetar ¿a quién? A nosotros. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso ha mandado a Jesucristo para que la iglesia sea una iglesia con propósito y con victoria. Amén. Entonces el 2019, todo lo que tú quieras hacer va a comenzar a funcionar si tú aplicas el principio que hay en esta preciosa palabra. ¿No? Tenemos que leerla la palabra de Dios, pero hacerla la palabra de Dios. Entonces, cuando tú haces eso, las promesas de Dios comienzan a actuar a tu favor. En Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Antes, ¿cuántos eran pecadores? ¿Cuántos eran hijos del diablo? Éramos todos antes, ¿sí o no? Cada cosa que hacíamos, ¿no? Pero ¿qué aquí se dice? Dice, pero para esto apareció el Hijo de Cristo, de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Ay, qué precioso, man! O sea, dice acá, Cristo ha venido para toda la obra del enemigo, toda obra del diablo. ¿Me entiendes? Cristo, ¿a través de quién? De ti, de la iglesia, quiere destruir. Amén. Por eso dice, el enemigo ya está vencido y quiere usar a la iglesia para destruir toda obra del enemigo. La teología, la religión, el legalismo no logra destruir la obra del diablo. Porque muchos pensamos, Dios está en control. Hay la teoría que Dios está en control. Por eso métete a la escuela, ahí vas a aprender y te voy a dar una clase bien clara. ¿Qué es el control? Porque esa teología, esa creencia, lo que hace es dormir a la iglesia, lamentablemente. Porque cuando pasa algo, bueno, es la voluntad de Dios. No, tú no estás haciendo un principio. Voy a entrar después a la ley del pecado. Eso va a estar... Porque el pecado es el pecado. Cristo nos ha perdonado.
Pero todo lo que sucede en tu vida, las cosas, no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Y no queremos reconocer. Entonces cuando no está funcionando como yo quiero, ¿qué digo? Bueno, es la voluntad de Dios. Buen escudo, ¿no? Tienes que entender que Dios está en contra, hermanos, de la pobreza, está en contra de la enfermedad. Él no ha creado la enfermedad, la pobreza. No ha creado todos los males que hay en esta tierra. ¿Me entienden? Tenemos que ver en Juan, y con esto voy a acabar, 10:10, ¿qué dice? ¿Cuántos conocen este versículo de memoria? El ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan, ¿en qué? En abundancia. ¡Wow! O sea, hay un ladrón que él quiere hacernos la vida a cuadritos. Él quiere robar tu salud, quiere robar tu economía, quiere robar tu paz, quiere robarte todo. ¿Sí o no? Pero dice, yo he venido para destruir toda esa obra del diablo. Yo le he venido para destruir y para que tengas una vida en abundancia. Entonces no podemos decir que si hay una enfermedad es que Dios la permitió. Si sucede esto que Dios la permitió, no. Y oíme, esto te lo voy a leer 2 veces. Si Dios está envuelto en lo que el enemigo hace, entonces él legalmente no le podría llamar ladrón. Estarían sino en el mismo equipo. ¿Ok? No sé si lo has entendido, te lo voy a leer de nuevo. Despacio. Si Dios está envuelto en lo que el enemigo hace, entonces él legalmente no podría llamar ladrón. ¿Me entiendes? Si no estarían en el mismo equipo. Cristo en realidad, Él es el ladrón, Él es el que hace, dice. Pero yo he venido para destruir esas obras que Él hace. Y quiero usar ahora a la iglesia para que cada uno de ustedes seamos en equipo y vamos a seguir destruyendo las obras que Él hace. Amén. Dios te ha puesto el Espíritu Santo de Cristo dentro de ti para que tú puedas destruir toda obra. ¿No? Enfermedad, pobreza, depresión. Eso es lo que abunda ahora en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Cristo nos ha llamado a romper esto. Si en la iglesia se mueve todo esto, ¿cómo peor allá en el mundo? ¿No? Pero Dios quiere destruir todo esto, toda perversidad, acá en la iglesia. Por eso la iglesia tiene que comenzar a meterse en la palabra, meternos al estudio, meternos, ¿me entiendes? Por eso están los grupos de restauración, todo eso, porque ahí es donde tú tienes que alimentar tu mente, hermanos, cambiar tu mente para que tu mente se alinee con el Espíritu, para que tú puedas destruir toda esta obra del diablo. Amén. Y tener esa ira santa en contra de la enfermedad, la pobreza, de lo que esté atacando tu vida. ¿No? ¿Qué es destruir? Hay que destruir, ay sí. Así muy pasivos a veces, ¿no? ¿Qué es destruir? Destruir, esto no me va a tocar. ¡Ya! Toda enfermedad de mi cuerpo la voy a destruir. Toda depresión la voy a destruir. Toda pobreza la voy a destruir. Tú tienes la autoridad de hacer eso. Entonces el tiempo, hermanos, del 2019, entrar con un tiempo de conquista. Estamos viendo cómo este mundo se nos está yendo, hermanos. Cada vez peor, ¿no? Pero primero la iglesia tiene que empezar a cambiar. Y esto es lo que tú tienes que comenzar a reemplazar más que esto. La decisión es tuya. El cambio está aquí, la prosperidad, todo lo que tú necesitas está acá. Lo único que necesitas poner es esfuerzo de decir, voy a apartar un tiempito para poder estar en la palabra. Que tú leas un versículo diario y medites en ese versículo
todo el día, vas a ver que un versículo te va a cambiar tal vez algo que está pasando en tu vida. ¿No? Amaremos la palabra, siervo, porque el 2019 tiene que ser la iglesia guiada por la palabra, porque es lo único que te va a cambiar. Muchos no quieren oír que no hay otra cosa, pastor, que no hay otra alternativa que me pueda cambiar. Sorry. Hay consejería, hay consejeros, pero yo como pastor, ¿cómo te voy a aconsejar? ¿No? Hey, hermano, esto dice acá. Ay, pastor, well, ¿quieres un cambio? Tienes que hacer esto. Ay, well. ¿No? Es la mejor consejero del libro, pero muchas veces no quieren venir a la consejería porque, hey, tienes que hacer. Entonces, cuando tú comienzas a hacer, ese principio comienza a funcionar y el cambio va a venir. Renovar la mente, siervos. Grupos de restauración. Por eso el 2019, y me voy a poner más énfasis a la iglesia, a los que están sirviendo en la alabanza, ujieres, todos los que están sirviendo, tienen que estar en un grupo de restauración. Amén. Si tú dices, pastor, yo no quiero en un grupo de restauración, está bien, amén, te amo, un beso, todo sentado, es ok. Pero es un propósito por qué se hacen las cosas. Porque necesito que alguien me ayude a cuidarte en un grupo de restauración. Yo tengo que saber cómo estás si estás en un servicio. No es porque, al pastor se le ocurrió. Por eso es la visión 2020 que tenemos, la casa y la iglesia. No, el 2018 le he dejado pasar. Y muchos, bueno, sigo acá, sigo allá, no me dicen, no. Pero el 2020 tú decidí, si tú vas a estar en un ministerio, tengo que ir a un grupo de restauración, tenemos grupos de restauración en varias partes, tienes que estar bajo un liderazgo. Amén. ¿Estamos claros, siervo? No quiero ir y volverte a recordar. Porque muchos dicen, ay, pastor, ¿ves? Un día más usted me tiene. Sí, porque en ese día sé que vas a recibir palabra. Sé que en ese día va a haber alguien que ore por ti. Sé que en ese día alguien va a estar pendiente de ti. ¿No? Y cuando tú vas creciendo, ¿me entiendes?, en el conocimiento, tú tienes que ser después ayuda para la iglesia. Que Dios te llame a abrir de ese grupo otro grupo. Porque cuando crezca esto, hermanos, cada vez más y más, ¿cómo vamos a poder cuidar a la gente? ¿No? Yo quiero estar pendiente de cada uno de ustedes y es a través de los grupos de restauración. ¿Amén, siervos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abusemos nuestra Biblia. Ay, pastor, pongámonos de pie.